el sistema de transporte que estaba pensado este año como un agregado nuevo, trabajar el ferrocarril. Bueno, todo eso va a quedar, este, va a quedar para otro momento que no sea este año en lo absoluto porque no se llega. Y de hecho del cronograma que yo le envié a ustedes, también está pautado, bueno, vamos a ver los 3 estudios de caso porque es un poco, sirve como bisagra para historia americana del siglo XX, que en realidad también es una incertidumbre porque no sabemos bien esto, esperemos de que para diciembre ya se pueda levantar todo esto como corresponde, ¿no? La cuarentena y demás. Pero digo, es una incertidumbre porque no vemos los casos de los otros países que ya pasaron, ¿no? Que están atravesando el verano, por ejemplo, en Europa y que siguen con estos problemas de cuarentena todavía, ¿no? Incluso para la vuelta de clase. Entonces, bueno, sea lo que venga, sirve como bisagra ver México, Brasil y Cuba para el año que viene, para cuarto, porque, bueno, es uno de los acuerdos, entre comillas, que tenemos con el profe Piri de cuarto, así como con el profe Aguilar, que ustedes lo tuvieron en historia argentina y americana. También hay una especie de acuerdo conmigo, ¿sí? Como para que haya cierta correlatividad con los temas, ¿no? En materias que son muy, muy amplias, ¿no? Muy vastas. Así que bueno, también de ese cronograma, la verdad es que lo más probable no, es seguro que el texto de Carmen Bernard, yo había dejado un capítulo ahí que lo uní para verlo, para trabajarlo la clase que viene junto con el de Kant, que ahora comenzamos con el de Kant. Bueno, el de Carmen Bernard seguramente no lo vamos a tratar porque no vamos a llegar. Si no va a ser una locura, va a ser, a ver, yo puedo tranquilamente enviar los textos y que ustedes los lean y qué sé yo, y mandar una actividad, pero la verdad que no me parece que corresponda. La explicación no vamos a tener el tiempo para la explicación como estamos tratando de tener con cada uno de los textos. Entonces me parece de que no. Sí, vemos México, vamos a ver en definitiva 3 textos a lo largo del cuatrimestre, son textos mucho más amplios, eso sí, eso está más que claro, ¿sí? Tanto el de Cat como el de Boris Fausto, el capítulo que vamos a trabajar Brasil, y el texto de Cuba es un poco más breve porque lo vamos a cortar al periodo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Pero bueno, un poco para tener un panorama de todo esto. Bueno, arrancamos con México, si a ustedes les parece, ¿sí? Ya más o menos somos un número importante, somos ya 20 casi, y posiblemente se vaya sumando una persona más. Bueno, vamos al comienzo de todo esto, acá y acá. Bueno, un poco la idea es tomar la segunda mitad del siglo XIX para México. De hecho, nosotros hemos visto con el texto de Lynch, hemos hablado de México, ¿no? Hasta 1824, si mal no lo recuerdo, sí, porque creo que habíamos visto hasta incluso la caída de Iturbide, allá cuando comenzamos con el primer proceso. Eh, Queda como un hueco, digamos, ¿no? Dentro de la cátedra que es la década del 30 y 40, llegando a mediados de los 50, pero bueno, vamos medianamente a reconstruir algo de eso. Y la idea quedar en las puertas de la revolución. ¿Sí? Nosotros no vamos a ver acá la Revolución Mexicana de 1910, ¿no? Esa segunda Revolución Mexicana de 1910, pero un poco la idea es sí, claramente ver los gobiernos liberales, fundamentalmente de Benito Juárez y de Sebastián de Lerdo, ¿sí? Que eso vamos a charlar hoy, y ver el porfiriato. Nosotros hoy vamos a ver hasta la llegada del poder de Porfirio Díaz, ¿sí? Y la otra clase lo vamos a dedicar pura y exclusivamente al porfiriato.
¿bien? Es un poco la idea. Y la revolución de 1910 es justamente contra el poder político y militar de Porfirio Díaz. Tiene que ver, sí, la revolución que ustedes verán con Facundo Piris el año que viene. Entonces, un poco esto está por fuera del texto, pero me parece planteando justamente esos huecos que quedan, ¿no?, dentro de esta cátedra para ver México, digo puntualmente, porque el país no está, la cátedra no está organizada por países, ¿sí? Está organizada por eje, pero bueno. Digo, esto es más funcional para cómo ven la materia en siglo XX, que lo ven creo que por países, más que nada, si no me equivoco. Un poco un recorrido así, muy de datos, muy acontecimental, pero de todas maneras un recorrido que creo que vale la pena, a grandes rasgos, pegarle un vistazo para ver el contexto que nos vamos a trabajar nosotros, que es ya con el México liberal. Bueno, por un lado tenemos, primero son una serie de presidentes que han pasado y demás. Está claro que acá el punto de partida tendría que ser con Agustín de Iturbide, aunque no fue presidente, claramente se proclama emperador, ¿no? Termina siendo Agustín I, pero justamente cuando lo derrocan a él en 1823, ¿sí? Termina asumiendo al otro año, a meses, el primer presidente que va a tener la historia mexicana, que es Guadalupe Victoria. En 1824 también es importante señalar que se sancionó una primera constitución, ¿sí?, nacional de México, de los Estados Unidos mexicanos, en 1824. Va a haber una primera constitución que luego se va a modificar en el 1857. Luego de esa presidencia de Victoria, pasan una serie de presidentes que gobiernan muy poco tiempo, gobiernan un año, gobiernan 2 años, gobiernan algunos meses, hasta incluso en algún año particular hay 2, 3 y hasta 4 presidentes el mismo año. Ahí pongo un ejemplo de 1844, que comenzó siendo presidente Antonio López de Santa Anna, una figura muy importante que había, de hecho, era uno de los militares más importantes que se había enfrentado ya a Iturbide allá en 1823. Había sido reemplazado por José Joaquín de Herrera, después lo reemplazó Valentín Calinazo, y después de vuelta José Joaquín de Herrera, ¿no? Un poco para ver el panorama anárquico. Para destacar, obviamente, la figura de Antonio de Santa Anna, quien fue 11 veces presidente. Acá hay que hacer una aclaración: muchas de sus presidencias duraron meses o duraron un año, ¿sí? Que comenzó siendo un militar político vinculado con los liberales, ¿sí?, primero con los liberales, pero que en los últimos tiempos, sin ponerse colorado ni nada, se pasó a los conservadores, y su derrota en 1855, su derrota termina siendo la derrota de los conservadores, y en 1855 es cuando los liberales toman el poder, ¿sí? Es decir, hay un contexto entre los años 1800, entre la década de 1830 y 1840, en México, que está gobernado por los conservadores. Y para 1855 comienza una nueva etapa, que es la etapa liberal, que nosotros vamos a hablar ahora. En la etapa liberal nosotros tenemos como figura inicial a Ignacio Comonfort, ¿sí? Y luego va a ser reemplazado por Benito Juárez, que Benito Juárez no se queda atrás, fue 5 veces presidente de México, entre 1858 y 1872. Sin embargo, en el medio tenemos una intervención francesa, una intervención y una ocupación francesa. Por lo tanto, entre el 64 y el 67, México pasó a llamarse el Segundo Imperio Mexicano, y fue controlado y gobernado por Napoleón III, pero como figura del rey de Francia,
quien está gobernando en México, o en el Segundo Imperio Mexicano, va a ser Fernando Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Entre 1872 y el 76, Sebastián de Lerdo, Iglesia que va a tener algo muy provisorio unos meses, y luego va a venir Porfirio Díaz, que aquí pueden ver el tiempo, ¿sí? Una especie de dictadura vitalicia, va a tener Porfirio Díaz, en el marco de una democracia, entre comillas, entre 1876 y 1910, donde se va a producir la Revolución Mexicana, que lo verán el año que viene. En el medio, en realidad, Porfirio Díaz tiene su primer mandato. Las presidencias en México duran 4 años, a partir ya de la Constitución de 1857 duran 4 años. Porfirio Díaz tiene su primera presidencia, pero después él no se postula y termina postulándose Manuel González, que nada, es un títere de Porfirio Díaz, por eso que yo lo pongo ahí entre medio del porfiriato. Todo eso formó, después fue siempre Porfirio Díaz, es decir, hasta el 84, de 1884 hasta 1910, es Porfirio Díaz quien va a tener el poder político más importante, que es el Ejecutivo en México, ¿no? Entonces, un poco de la llegada de los liberales al poder a partir de 1855. Bueno, los liberales, cuando llegan al poder en México, lo que buscan es poder, poder darle a México la estabilidad y la solidez de un país independiente que hasta el momento no lo había tenido. Esperen que hasta el momento no lo había tenido, ¿sí? En realidad querían llegar a que México sea un país consolidado como Estados Unidos, ¿sí? Como Estados Unidos. Bueno, ¿a qué se debía todo esto? Se debía a lo siguiente. Primero, la pérdida importante que había tenido. ¿A qué se debía la falta de estabilidad, quiero decir, no? Se debía primero, obviamente, a la pérdida de su territorio. México había perdido prácticamente la mitad de los territorios a partir del enfrentamiento que tienen por Texas como un estado que se quiere separar, independizar de México, del México gobernado por Santa Anna, ¿sí? En la década del 30, y Estados Unidos interfiere y a los tejanos, ¿no? le propone inclusive que se integre a los Estados Unidos de América. Y termina con esa guerra no solamente perdiendo a Texas, sino perdiendo prácticamente la mitad del territorio. La inestabilidad política y económica, que fue algo común en todos los países de América Latina, esto lo habíamos visto un poco con el texto de Alperindongui, que en el caso de México la inestabilidad económica se sintió mucho, porque si recordamos el texto de Lynch, México era por lejos la colonia española más rica, ¿no? Con una prosperidad económica producto de los metales muy importante, y la economía mexicana va a caer estrepitosamente en amplio sentido. Finalmente, esa inestabilidad que permanentemente le mostraba a México ese peligro, o cómo peligraba México como Estado independiente, como un Estado-nación independiente, ¿sí? Por varias razones. Primero, por la amenaza latente de Estados Unidos arriba, ¿sí? Que en realidad ya tenía ya a partir del reparto del territorio tras la guerra por Texas, ya la amenaza norteamericana había como bajado bastante, pero de todas maneras sigue siendo una amenaza, y los países europeos que seguían siendo una clara amenaza. Para la década del 30, 1837-1838, México va a sufrir una intervención francesa, que bueno, coincide justamente con la intervención anglo-francesa en el Río de la Plata. No sé si lo llegaron a ver o vieron algo en Argentina. Lo cierto es que Francia, no solamente Francia, Gran Bretaña también, pero Francia, ¿no? Que hasta el momento seguía siendo una gran potencia
junto con Gran Bretaña, las dos potencias más importantes de Europa, tenía claras intenciones en América Latina, y ahí comienza lo que se conoce como la Guerra de los Pasteles, ¿sí? En México, que tenía que ver con que bueno, el gobierno francés reclamaba de que ciudadanos franceses que estaban en México habían sido maltratados. Era una de las cláusulas que tenían todas las potencias, es decir, si algún ciudadano de determinada potencia se sentía privado de su libertad o sentía amenazadas sus propiedades, por ejemplo, esto se ve mucho de los norteamericanos en Cuba, por ejemplo, norteamericanos en Cuba, en los cañaverales, bueno, ese Estado, esa potencia puede intervenir. Entonces se llama la Guerra de los Pasteles porque entre los reclamos que presenta Francia a México, había uno donde un francés dueño de un restaurante, un tal Remontiel, había puesto de que algunos generales de Santa Ana se habían comido unos pasteles y no lo habían pagado. Así que en realidad esto fue un poco más complicado. Parece que en realidad no solamente no pagaron los pasteles, sino que habían hecho bastante destrozos los muchachos en el lugar y demás. Y bueno, fueron uno de los tantos reclamos que tenía, y Francia termina interviniendo y se termina llegando a un acuerdo, ¿sí? No lo ocupa a México, pero lo cierto es que peligraba permanentemente como nación independiente. ¿Sí? Entonces, los liberales intentan llevar cierta estabilidad a México como un Estado-nación independiente. ¿Sí? Y eso lo va a hacer a partir de un programa liberal, que lo que busca es reestructurar por completo esa estructura tradicional que tenía México y transformarlo en una estructura moderna. Hablamos de una estructura sociopolítica, ¿no? A ver, esta idea de la modernidad, que también es algo muy claro dentro de América Latina. Los pilares de esa estructura tradicional en México eran la iglesia, el ejército, los caciques regionales y los pueblos comunales. Esos serían los pilares que a los ojos de los liberales, ¿sí? A los ojos de los liberales, eran los pilares de esa estructura tradicional que se tenía que cambiar, que se tenía que reemplazar o modificar. Y a partir, entonces, de ese programa, que dentro de ese programa van a haber dos producciones jurídicas fundamentales, una llamada Ley de Lerdo, justamente porque el que lo propone, el que lo lleva adelante es Sebastián de Lerdo Tejada, ¿sí? Una figura fundamental del liberalismo en 1856, y inmediatamente la Constitución Nacional del 57, que es una constitución claramente liberal, ¿sí? Que termina de modificar varios puntos de la Constitución del 24. Entonces, ¿qué objetivos tenía estas leyes, ¿no? Con este programa liberal? Que nosotros decíamos, ¿no? Terminar de debilitar y de reemplazar esos pilares antiguos. Entonces, por ejemplo, con la iglesia. La iglesia a partir de estas leyes lo que hace es perder posesiones territoriales, algo, ¿no? Muy marcado en el caso mexicano, el poder político y económico de la iglesia, ¿no? No por nada, también a partir también de la iglesia surgen las primeras revoluciones allá de 1810 que habíamos visto. Pierde prestigio social también porque comienza a surgir esta idea de consolidar un Estado, pero también un Estado laico, ¿no? Que también es muy común en América Latina. Esto en el caso de Argentina también lo podemos ver, ¿no? El avance de la estatidad, ¿no? Reemplazando o quitándole, de hecho, algunos prestigios o alguna presencia a instituciones que fueron coloniales muy importantes, como el caso de la iglesia. Los privilegios judiciales también, la iglesia pierde privilegios judiciales, y el catolicismo deja de ser la religión oficial, ¿no? Ya, de hecho, ya en la Constitución del 57 se declara como un Estado laico. El ejército, que era otro de los pilares que habíamos visto ahí,
también pierde privilegios judiciales. Cuando decimos que pierde privilegios judiciales, tanto la iglesia como el ejército, tiene que ver que iban a ser juzgados los eclesiásticos o los militares, iban a ser juzgados por un tribunal civil, ¿sí? Y no militar o no eclesiástico. ¿Se comprende? Ahí es cuando se habla de que pierden esos privilegios. Por el otro lado también, bueno, también la mayoría del Poder Ejecutivo, el jefe de Estado y el gabinete eran civiles, sacando el caso de Benito Juárez, que Benito Juárez es abogado de profesión, pero también es militar, ¿sí? Sacando el caso de Benito Juárez, el resto de tanto los ministros como del presidente no van a ser militares, que es algo muy novedoso en México y en América Latina también, ¿no? La destrucción del viejo ejército, desplazamiento de militares conservadores para tratar de evitar los golpes de Estado que se venían pronunciando a partir de ese poder que tenía el ejército. Bueno, aquí sobre los caciques regionales lo que van a hacer es perder justamente el poder político, ¿no? Por un lado, dejan de gobernar con una especie de feudo con el campesinado, pero por el otro lado también es como un cambio de fichas, porque terminan sacando a los caciques regionales, pero ceden el poder, o el poder que tenían esos caciques regionales, lo terminan teniendo hombres del gobierno. ¿Sí? Hombre del gobierno termina siendo reemplazado y terminan teniendo un poder muy, muy importante. Y finalmente lo de los pueblos comunales, ¿no? Que los pueblos comunales pierden tierras comunales, ¿no? Las tierras comunales de subsistencia, porque justamente, y sobre todo la ley del Lerdo, la de 1856, es una ley que, entre otras cosas, avanza muchísimo sobre la cuestión de la tierra, ¿sí? Sobre la cuestión de la tierra y este intento de dominación del Estado, ¿sí? De acaparamiento de tierra por parte del Estado, lo que termina justamente de llevar adelante un efecto sobre ciertas organizaciones como los pueblos comunales, ¿no? Donde las tierras son justamente de la comunidad y no tienen un dueño, sino que son de la comunidad. Entonces, bueno, ante esos pueblos se ha avanzado y se le terminaba sacándole tierra, reduciéndolos y demás. Bien, ahora, el programa liberal, ¿qué era lo que buscaba? ¿Sí? O qué consecuencias esperaba, por lo menos. Porque hasta acá dijimos cómo atacaba a esos pilares de la vieja y tradicional estructura, y entonces tenemos que ver, bueno, cuál sería la estructura moderna, por decirlo de alguna manera. Bueno, por un lado, México, al igual que la mayoría de los países de América Latina, con ese afán de modernizarse, entre comillas, de civilizarse, porque es el concepto que se utiliza en el contexto y demás, buscaban recibir justamente inmigración europea. ¿Sí? Esto también es algo muy común en América Latina, y México no fue la excepción en cuanto a la idea, ¿sí? En cuanto a la idea de búsqueda. Ahora, ¿para qué recibir esa inmigración europea? La idea que tenían los liberales era que al llegar una masa de inmigrantes europeos de zonas rurales, que supieran explotar, trabajar la tierra, ¿no? Ese grupo de inmigrantes europeos se iban a quedar en el país y se iban a transformar en una clase media agrícola, ¿sí? Era lo que buscaba estos liberales, estos políticos liberales, que en esa zona rural de México, donde se destacaba por el gran terrateniente o hacendado y el campesinado que tenía una parcelita muy pequeña de tierra, o que directamente no tenía tierra, ¿sí? Tenía que trabajar la tierra de esos terratenientes, esos hacendados, es que se termine de conformar esa clase media agrícola, que iba a ser el motor de la modernización y que iba a permitir justamente, por un lado, el crecimiento económico, y ese crecimiento económico de México a partir de ese sector de clase media rural, agrícola, a partir de ese crecimiento económico, se iba a llevar a una estabilidad política, ¿no?
el crecimiento económico y la estabilidad económica traería aparejado lo que es la estabilidad política, que creo que esta idea sigue hasta el día de hoy en América Latina, ¿no? Esta relación entre el factor económico y el factor político. Bien, ahora, saliendo un poco del programa liberal, México recibe, más allá de algún tipo de propuesta que tenía, México termina recibiendo, ¿no?, una nueva intervención muy importante, porque es una intervención con ocupación de Francia, lo que nuevamente sacude, digamos, esa solidez como Estado nacional independiente, ¿no? Bueno, un poco y en resumen, México tenía, como tenía la gran mayoría de los países de América Latina, ya desde a partir de 1822 y 1825. Entre 1822 y 1825, los países de América Latina comienzan a tener empréstitos de Europa. ¿Sí? Ya empieza. Colombia es el primero en 1822. Y después siguen todo el resto de países. En 1825 todos los países de América Latina tenían ya deudas. ¿Sí? Que se fueron acumulando. Para el año 1862, en realidad antes, ¿sí?, ya en el 61, comienza toda una presión por parte de los acreedores, los países, los estados europeos que le habían prestado dinero a México, para que México devuelva o empiece a pagar esas deudas o la devuelva por completo, ¿no? En realidad se trataban de tres países: Francia, Reino Unido, ¿no?, Gran Bretaña, España. México, al no poder pagar esto, se termina haciendo una alianza entre estas potencias, e intervienen, ¿sí?, en Veracruz, en el puerto de Veracruz, en 1862, termina interviniendo México para negociar. Lo cierto es que, bueno, tanto los ingleses como los españoles terminan negociando con México, ¿sí?, pero Francia tenía la Francia de Napoleón III tenía otros intereses claramente, ¿no? Y terminan intentando y terminando finalmente de ocupar México. Ya para el 63 ocupan la Ciudad de México y para el 64 se sienta ya en el poder Maximiliano, ¿sí? Maximiliano de Habsburgo como el nuevo rey de México, ¿no? Y México pasa a ser el segundo imperio mexicano, se llamaba de esa manera. Bueno, las tropas francesas comienzan, ¿no?, a tener un enfrentamiento claro con México, porque no es que logran un dominio total. Y finalmente terminan de caer las fuerzas francesas ante los mexicanos, que en realidad Francia se le presenta en esa coyuntura una cuestión, porque está empezando a entrar en guerra con Prusia, y por lo tanto ya no está mirando Napoleón III para América, ¿sí?, sino que está mirando la misma Europa. No puede enviar contingente de militares franceses para México, y esto sirvió para que, bueno, México pueda retornar al poder, ¿sí?, los mexicanos. Ahí la figura de Benito Juárez es muy importante. Benito Juárez, que había estado como presidente cuando se ha intervenido, ¿sí? Y a Maximiliano lo terminan fusilando en el año 67, ¿sí? Y ahí termina la intervención mexicana. Ahora, desde el gobierno de Comonfort en el 55, el de Benito Juárez, la intervención y la vuelta de Benito Juárez, nosotros podemos denotar lo siguiente, ¿sí? De todas esas ideas que había tenido el programa liberal, no se produjo los cambios que se esperaba, ¿sí? Esa idea de traer una inmigración y demás no se terminó produciendo, pero para nada. A ver, es cierto de que el triunfo, digamos, contra los franceses
parecía indicar que México se aseguraba esa independencia, ¿sí? Eso por un lado, esa independencia y esa liberación de las intervenciones europeas. También es cierto de que la Iglesia había perdido poder político y económico, eso también, ¿sí? El viejo ejército conservador también había declinado, eso también, con respecto a los golpes, eso que se había propuesto. Los gobiernos regionales ya estaban en manos, seguían estando en manos de los liberales, todo eso se alcanzó. Sin embargo, no se producen los cambios que realmente se esperaban. Ese es el tema. ¿Sí? Por un lado, las tierras se concentraban en los hacendados. Las tierras se terminaban concentrando en los hacendados. Es decir, en las manos de los más pudientes, ¿no? De los terratenientes. El nuevo ejército liberal en realidad no aportó mayor garantía de estabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nuevo ejército liberal, muchos no respondían al gobierno central, al Estado central. ¿Sí? Todavía muchos de esos ejércitos liberales seguían siendo ejércitos provinciales, por decirlo de alguna manera para que comprendamos, ¿no? Seguían siendo, pertenecían a cada uno de los estados. Pero también muchos de los veteranos casi todos conservadores, ¿no? Que habían quedado sin paga, veteranos de guerra que habían quedado sin paga, terminaron justamente con amenaza de revueltas y demás. Entonces, pese al nacionalismo que había despertado la guerra contra Francia y la victoria contra Francia, y el surgimiento de Juárez como un líder popular y nacional, porque la figura de Benito Juárez es una figura popular, ¿sí? Y nacional en México, México estaba muy lejos de ser un país integrado, ¿sí? Esto también es importante, más allá de que nosotros mencionábamos el tema el temor de México como un Estado que peligraba su independencia y demás, lo cierto es que no es que esto es muy común en los países de extensiones territoriales muy amplios, ¿no? Es cierto que México estaba muy lejos de ser un país integrado totalmente, varias provincias eran muy autónomas del poder central, ¿sí? No había una presencia y un dominio del poder central que estuviera sobre esos estados provinciales. También convengamos que 10 años de guerra terminó llevando un caos económico, que eso también determinó un país poco integrado, con los medios de comunicación completamente destruidos. Y el otro punto es ese ejército enorme, ¿no? Y vagamente controlado por el Estado, que era un poco lo que habíamos mencionado de ese ejército liberal que se quería proponer, ¿no? Bien, ahora, Juárez cuando llega al poder político, Juárez va a trazar una estrategia política muy singular, muy particular. Benito Juárez es, como punto de partida, ¿no? Benito Juárez es un presidente de origen nativo, ¿sí? Era zapoteca de origen. En Oaxaca había nacido y hasta de hecho había sido gobernador de ahí y demás, ¿no? Y lo que supo hacer como presidente es justamente equilibrar esos poderes esos poderes en la composición social, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que destacar es que están estos tres sectores importantes, que es algo creo que muy común, ¿no? Si miramos América Latina en general. Tenemos primero los grandes terratenientes, ¿sí? Los grandes terratenientes lo que esperaban era obtener más tierra, una mayor cantidad de tierra. La clase media, al ver a los terratenientes como un obstáculo, lo que pedían era un pago más equitativo de la renta de las tierras, ¿sí? Eso era lo que exigía la clase media. Pero más allá de que tanto los terratenientes como la clase media no lo veían bien a Benito Juárez, ¿sí? No era del agrado
la figura de Benito Juárez en el poder, los dos sectores se terminaban aliando con Benito Juárez o no proponían ningún derrocamiento ni nada, por el tercer sector, que era el sector popular, ¿no? Que serían los campesinos del proletariado. Ambos sectores, digamos, se oponían primero al sector popular, claramente, ¿sí? Y recordaban todavía los hechos de 1810, ¿sí? Recordaban lo difícil que había sido controlar esas fuerzas campesinas controladas por Hidalgo, dirigidas por Hidalgo, ¿no? Entonces sabía muy bien que mientras Benito Juárez esté en el poder, mientras él se encuentre en el poder político, los sectores populares no se iban a levantar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, Benito Juárez terminaba siendo todavía una figura muy, muy carismática para esos sectores populares, ¿sí? Porque lo veían como uno más, lo veía a Benito Juárez como uno más que en algún momento se iba a acordar justamente. Entramos por el mismo link, ¿sí? Por eso dejé de compartir, entramos por el mismo link y continuamos con lo que sigue. Igual, si quieren, y si hay preguntas, podemos arrancar con preguntas, ¿sí? En la otra parte. Para grabar, ahí estamos. Ahora sí. Bueno, entonces decíamos, lo que hace Juárez como estrategia política es justamente jugar con estos tres sectores, ¿sí? Lo que uno suponía de que en realidad su política iba a estar destinada a los sectores, fundamentalmente a los sectores populares, porque se trata justamente de una figura popular, ¿sí? La realidad muestra de que no va a ser así. Va a terminar beneficiando fundamentalmente a los grandes terratenientes y a la clase media en segundo lugar, y al campesinado realmente y prácticamente nada, ¿sí? Bien, entonces, Juárez, vamos a ir un poco acá, un poco a ampliar esas estrategias que estábamos diciendo hace un ratito. Bueno, Juárez termina, por ejemplo, concediendo a los hacendados una autoridad ilimitada sobre sus dominios, además de que ampliaron sus tierras, ¿no? Pero bueno, terminan teniendo una autoridad, un poder, que después lo vamos a ver un poquito más en detalle, realmente muy importante, ¿no? Sobre sus tierras, digo. En la clase media, para la clase media, la estrategia de Juárez apuntó a hacer crecer el aparato burocrático estatal, ¿sí? Es decir, al crecer los puestos, las instituciones y las dependencias del Estado Nacional, esa clase media iba ocupando esos lugares. Además, mantuvo instituciones que a la clase media le parecían elementales en toda América Latina, no solo en México, ¿no? Como, por ejemplo, el Parlamento. El Parlamento, en el caso de México, durante el gobierno de Juárez, esto va a cambiar con el presidente que lo va a reemplazar, con Sebastián de Lerdo, el Parlamento o el Congreso estaba compuesto solamente por Cámara de Diputados, y había una sola Cámara. Tenías el Poder Ejecutivo, tenía el Poder Judicial, ¿sí? Y tenías el Congreso, que era la Cámara de Diputados. La libertad de prensa también aparece como un elemento fundamental de la clase media, y Benito Juárez permitió, no fue un tipo que fue en contra de la libertad de expresión de la prensa y demás. También, entre esas estrategias, tenemos que contar que Juárez da amnistía, ¿sí? Termina perdonando a muchos políticos, a muchos enemigos, entre comillas, ¿no? Políticos conservadores, incluso militares que eran antijuaristas, ¿sí? Con el fin de conseguir su apoyo. De hecho, a muchos conservadores le da puestos políticos y a muchos militares lo termina incorporando, más allá de esa limpieza, ¿no? del viejo ejército conservador, más allá de eso, termina permitiendo el ingreso de muchos de esos considerados enemigos. Y aparte de eso, nosotros habíamos visto de que el programa liberal
golpeaba a la Iglesia como institución en sus facetas políticas, de poder político, de poder económico. Sin embargo, durante la presidencia de Juárez, la Iglesia comienza a recuperar sus tierras y sus riquezas, ¿sí? Hasta tal punto de que la Iglesia comienza a ser la institución más, más importante para el campesinado. Por ejemplo, el campesinado se empieza a vincular más con la Iglesia, justamente por la política de Juárez, ¿no? Está claro de que para poder satisfacer a la clase alta, a la clase media, a la Iglesia, a estos sectores conservadores, había un sector que tenía que sacrificarse, y eso eran los intereses del campesinado, ¿sí? Realmente sobre los campesinos no llevó ningún tipo de beneficio, ¿sí? Ni nada. Y lo terminó, digamos, sacrificando, como decía recién ahí la placa, lo termina sacrificando para poder complacer lo que quería esa élite. Bueno, y el descontento del campesinado viene por varias razones, ¿no? Lo cierto es que el descontento del campesinado, que en la historia de México tenemos largos ejemplos sobre la situación del campesinado, ¿no? Y de hecho las revoluciones de 1810 tenían que ver en México, no sé si se acuerdan, con esos ciclos de mala cosecha, de sequías y de hambre que sufría el campesinado. Pero lo cierto es que durante la República, o la República que se inaugura con los gobiernos liberales, este descontento del campesinado alcanzó proporciones que hasta el momento eran desconocidas, ¿no? ¿Qué era lo que había pasado? Bueno, primero, como dice ahí, ¿no? El aumento de desposeídos y de desempleados, ¿no? Luego de la guerra contra Francia. La ley de Lerdo había expulsado a muchos campesinos de sus tierras, de sus pequeñas parcelas. La desigual también carga impositiva que había en México, ¿no? Como por ejemplo la alcabala o la contribución personal. Un ejemplo que da el texto, por ejemplo, que da el historiador que es Camps, ¿no? El historiador que estamos tratando sobre México, es que, por ejemplo, un hacendado que tenía una tierra valorada en 20,000 pesos de esos tiempos, no pagaba al gobierno el mismo impuesto que pagaba su empleado que no tenía tierra, por ejemplo, ¿sí? Esa especie de desigualdades. Bueno, lo cierto es que Juárez realmente hizo un débil esfuerzo por aliviar los excesos de deudas y el de poder los hacendados sobre los peones, sobre los campesinos, ¿no? De hecho, como dijimos, los hacendados tuvieron una autoridad ilimitada en sus tierras, en sus dominios, ¿no? Hay un ejemplo muy importante de 1868, un diputado liberal, Julio Zárate, pidió que se prohibiera, escuchen, y acá viene justamente el poder, ¿no? En estos ejemplos viene la autoridad, el poder que tenían los hacendados, terratenientes. Prohíbe la creación de cárceles propias, que los terratenientes tengan cárceles propias, es decir, tenían cárceles propias en sus tierras. El empleo de castigos corporales, ¿sí? Más allá que la esclavitud ya estaba abolida hacía tiempo. Y por otro lado también pidió que se terminara de hacer que sean hereditarias las deudas que se tenían, ¿no? Las deudas pasaban de padre a hijo, por ejemplo, ¿sí? Y obviamente que de padre a hijo, y después de ese hijo cuando era padre, si no llegaba a pagar al otro hijo, ¿no? Si eran deudas que se transformaban en deuda de generaciones. El Congreso rechazó ese pedido y Juárez en realidad intentó apoyar a Zárate, dio una serie de decretos, pero que en realidad jamás se llevaron a la práctica, y los campesinos los peones siguieron sufriendo todo tipo de flagelo en las grandes haciendas.
obviamente en un contexto completamente desolador para los campesinos por la situación que padecían, pero aparte porque se iba perdiendo la esperanza de que Juárez pudiera cambiar esa realidad, terminan habiendo levantamientos campesinos nativos muy importantes, ¿sí? Muy importantes. De hecho, termina habiendo levantamientos con diferentes características, ¿no? Pero terminan habiendo levantamientos revueltas en las tres regiones de México, ¿no? Bueno, en la parte del norte, digamos, en la frontera de México, que la frontera de México continuaba eludiendo el poder federal. La frontera de México es un poco, para que tengamos una idea, es algo similar a lo que nosotros llamamos, o lo que se llama en la historia de Argentina, la frontera del desierto, entre comillas, ¿no? Quiere decir una zona donde conviven tanto las poblaciones nativas, pero agarridas al suelo, ¿sí? Como también toda clase de bandoleros, ¿no? De desertores y demás. Particularmente en el norte, lo que se destaca es, en el periodo de Juárez, las guerras apaches. En realidad los apaches ya venían de antes del juarismo, ¿sí? Bajo el liderazgo de Cochise, que es el líder, ¿no? Donde llegan inclusive a matar a 15.000 hombres, soldados del Estado Nacional, ¿sí? Del Ejército Nacional. Aparece un descontento social muy importante en la parte del norte, claramente, porque no solamente son las comunidades nativas, como los apaches en este caso, sino que también, ¿no? Muchos fugitivos, bandoleros y demás terminan yendo en esa zona de frontera. Bueno, en la parte central tenemos, por ejemplo, los levantamientos también campesinos, encabezados por Julio López, ¿sí? En Texcoco fundamentalmente, que bueno, terminan de derrotar el Estado Nacional, ahí sí derrota a los nativos, lo terminan fusilando a López de manera pública y demás. Y en el sur tenemos quizá el movimiento y el levantamiento más exitoso que tuvo estos movimientos de campesinado, que es en Yucatán y tiene que ver con los mayas, que en realidad es un levantamiento con reivindicaciones milenarias, tanto sociales como religiosas, ¿sí? Y logran establecer un Estado independiente en Yucatán, hasta inclusive en 1910, es decir, hasta mucho tiempo después del arribo de Porfirio Díaz. El porfiriato lo termina, después de muchos intentos, terminan ocupando y dominando a las poblaciones mayas que se habían decretado como un Estado independiente, ¿sí? Estaba, es decir, el Estado mexicano decía que esas tierras les pertenecían, pero en la realidad estaba ocupado por poblaciones mayas que tenían su propio Estado o que no obedecían al Estado nacional, ¿sí? Sin ninguna duda, más allá de esos levantamientos de campesinados y demás, sin ninguna duda, el principal opositor que va a tener Porfirio Díaz va a ser, que va a tener Benito Juárez, va a ser Porfirio Díaz. ¿Sí? Porfirio Díaz que había sido un militar que había estado bajo el mando de Benito Juárez justamente, que se había postulado en elecciones presidenciales, tanto en el 67 como en el 71, y que había perdido en ambas elecciones, ¿no? Cuando pierde en el 71, en el 67 venía Juárez siendo presidente, ¿no? En las elecciones del 71 Juárez por quinta vez gana la presidencia, y ahí Díaz lo que proclama es un plan, esto es muy, muy clásico de México, ¿no? Conocido como Plan de la Noria, tiene el nombre de la Noria, su hacienda se llamaba La Noria. Ese plan lo que consistía era primero en llamar a un levantamiento, a una rebelión, denunciándose que había fraude electoral en las elecciones,
y también lo que proponía Díaz era la no reelección. ¿Qué quiere decir la no reelección? De que una persona podía cumplir un mandato como presidente y no podía ser reelegido, ¿sí? Esto ya había pasado con López de Santa Anna, que venía de elección a elección, ya con la Constitución del 24, y acá daba el ejemplo de Benito Juárez, que era reelegido, ¿no? Hasta 5 veces terminó siendo reelegido, y por lo tanto Díaz proponía eso, ¿sí? Bueno, en el campo de batalla Juárez lo termina venciendo en Ciudad de México, ¿sí? Juárez termina venciendo a su principal oponente, sin ninguna duda, la revuelta más grave y más grande que había sufrido Juárez, la había vencido, pero en realidad iba a durar muy poco para celebrarlo Juárez, porque termina muriendo de un paro cardíaco en 1872. La Constitución de México, la Constitución de 1857, dice que cuando el presidente abandona el cargo, muere, ¿sí? El que lo debe reemplazar es el presidente del Tribunal Supremo, ¿sí? El presidente del Tribunal Supremo, que en este caso era Sebastián de Lerdo. Pero Sebastián de Lerdo decide, más allá que por la Constitución le correspondía el cargo, Sebastián de Lerdo decide no acceder por esa vía y cita elecciones en octubre del 72. En octubre del 72 tiene las elecciones y termina ganando. Claramente la gente que había apoyado a Lerdo, ¿sí? la gente que había apoyado a Benito Juárez, quise decir, iba a apoyar a Lerdo, ¿no? Y Lerdo en realidad tuvo una gestión que fue más exitosa que la de Juárez, ¿sí? Mucho más exitosa que la de Juárez. Entre ese éxito se enmarca, por ejemplo, que terminó de pacificar el país. Terminó de pacificar el país porque terminó con varias de las rebeliones, o con la mayoría de ellas, pero sobre todo con lo que sería, entre comillas, la principal amenaza para el Estado Nacional, que era Díaz. Ahora, si bien no sabemos si no hubiese sido la condena tal como fue la condena que dio Lerdo a Díaz, ¿sí? No sabemos si Díaz no hubiese reaccionado de la misma manera que terminó reaccionando. Lo cierto es que Lerdo termina dando una amnistía humillante a Díaz, que había perdido, ¿no? En el campo de batalla. Primero que le saca el cargo de militar, eso primero, ¿sí? Y segundo que lo obliga a un exilio que consistía en permanecer en su hacienda, en la Noria, es decir, estaba exiliado en la misma hacienda y no podía salir de ella. Digo, quizás si no hubiese sido eso, no le sacaba el cargo militar y no lo exiliaba, capaz que nada, capaz que Díaz también se hubiese levantado de todas maneras como se terminó levantando, pero es lo que no sabemos, ¿no? Y terminó humillándolo de tal manera que después Porfirio Díaz se va a terminar desquitando. Terminó de fortalecer el papel del Estado también. Acá hay algo muy, muy importante que consigue Lerdo, que Juárez no lo había conseguido. Juárez había intentado, nosotros hablamos de las estrategias políticas de Juárez, hubo cosas que no le salieron a Juárez, no todo le salió a Juárez, y entre ellas era, por ejemplo, Juárez quería crear un Senado para dividir la fuerza de poder del Parlamento, ¿sí? Del poder legislativo, que estaba concentrado en diputados, ¿no? Sin embargo, no se le permitió a Juárez. Lerdo va a lograr, por ejemplo, que se cree un Senado. A partir de la gestión de la presidencia de Lerdo, el poder legislativo termina dividiéndose en diputados y en senadores. Bueno, el otro indicio de que la gestión fue más exitosa, terminó de extender el gobierno federal hasta regiones que se resistían, ¿sí? Logró acaparar un territorio mucho más amplio con la presencia del Estado nacional. Y finalmente la economía de México se desarrolló de una manera mucho más rápida que los años anteriores, cuando estuvo Juárez, ¿no?
que aumentó el prestigio de Lerdo. Lerdo logra inaugurar el primer ferrocarril que va de la Ciudad de México hasta el puerto de Veracruz, ¿sí? Y que en realidad, bueno, es un éxito económico que termina de recoger de la política anterior, ¿sí? La política de Lerdo, es decir, la política de Juárez. Lerdo y Juárez formaban parte de todo ese grupo liberal, ¿sí? No Profe, hay... ¿puedo hacerle una consulta? Sí, Justamente por eso, ¿no? Un poco del éxito del primer tiempo de Lerdo, de la gestión de Lerdo, fue justamente que había mucha oposición en el gobierno de Juárez, y si bien en algunas cosas estaban de acuerdo, terminaban haciendo, como la popularidad de Lerdo fue el ascenso en base también a detractores de Juárez, ¿verdad? sí, sí, pero igual, a ver, acá justamente plantea, el texto plantea justamente lo siguiente, ¿no? Uno compara la gestión de Juárez con la gestión de Sí. Lerdo, que la gestión de Juárez fue mucho más extensa. Lerdo tuvo una sola presidencia, nada más, También ¿no? había leído que decía que hablaba de un liberalismo social a un liberalismo económico. Claro, tal cual, tal cual. Si bien la gestión de Lerdo fue como más exitosa, sí, o se puede considerar más exitosa que la de Juárez, eh, no lo fue como figura política, ¿sí? Porque si no, vendría justamente el interrogante que tenemos acá, que es un interrogante que se lo plantea el autor, ¿sí? Que es un interrogante que lo plantea el autor. Digamos, si Lerdo tuvo una gestión mucho más exitosa, con un desarrollo económico, ¿sí? Con una mayor presencia del Estado, ¿por qué el Lerdo no pudo gobernar más de una presidencia? ¿Sí? ¿O por qué Díaz, Porfirio Díaz, tuvo más éxito para derrotar y derrocar a Lerdo que con Benito Juárez? ¿Sí? Entonces nos lleva a ese interrogante. Por un lado, entre los argumentos que plantea el autor, es que Lerdo era una figura que no tenía prestigio militar como tenía Benito Juárez. Eso por un lado. Si bien durante la presidencia de Juárez se había atacado a la institución militar, ¿sí? Terminaba justamente, terminaba compensando con, perdonando a los militares enemigos y demás, ¿no? Lo que no tiene Lerdo justamente es esa estrategia entre los sectores sociales, y es ese, no sé, por ejemplo, la iglesia. Si bien estaba la ley y el programa liberal que terminaba quitándole poder económico y político a la iglesia, Juárez, cuando la iglesia comienza a enriquecerse nuevamente y a extender sus tierras, lo sabe y mira para otro lado, para no ponérselo en contra. Entonces, según Kant, a Sebastián de Lerdo, lo que le faltó justamente es ese tipo de estrategia política, ¿sí? Ese tipo de estrategia política. Entonces, por un lado, no tenía ese prestigio militar, ¿sí? Pero además, Lerdo llevó una política enérgica ante la iglesia y la clase alta. ¿En qué sentido? Bueno, primero, respecto a la iglesia, expropió las propiedades de la iglesia y expulsó del país a los jesuitas no nacidos en México. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro lado, a la clase alta se relaciona con la construcción del ferrocarril. La construcción del ferrocarril, fenomenal, un elemento de modernidad y demás, pero ahí había toda una disputa sobre cómo tenía que ir el ferrocarril, la línea del ferrocarril. Una disputa que no era menor, ¿sí? Si el ferrocarril tenía que ir de, de este a oeste, ¿sí? Perdón, de oeste a este, es decir, yendo para Veracruz y de ahí con salida para Europa, o si tenía que ir de norte a sur, es decir, con una relación económica con Estados Unidos. Recordemos que el ferrocarril hasta ese momento es un medio de transporte pura y exclusivamente con objetivos económicos, ¿no? No con otro tipo de objetivo, no llevaba personas ni nada hasta el momento, ¿no?
Entonces, al ceder, al terminar de ceder a un promotor norteamericano y demás, terminó compensando a un sector de la clase alta que quería que la línea de tren vaya en ese sentido, y terminó oponiéndose a otro sector de la clase alta que quería que el ferrocarril vaya en el otro sentido. Entonces se ganó como enemigo tanto la iglesia como la clase alta. No contaba con un prestigio militar, ¿sí? No era un tipo con un prestigio militar donde el ejército podría defenderlo. Y entonces ahí es donde la figura de Díaz comienza a tener nuevamente vigencia, ¿no? Bueno, Lerdo termina su mandato, postula elecciones como corresponde cada 4 años, ¿sí? Y si va a hacer elecciones, ahí Díaz se levanta, ¿sí? contra esas elecciones, en 1876, en el plan de Tuxtepec, ¿no? Que consistía también en una revuelta, esta vez contra Lerdo, pero a favor de la elección de Díaz. Díaz seguía reclamando que había ganado las elecciones en 1871. Al mismo tiempo, el plan de Tuxtepec tiene algo novedoso, o ampliado por lo menos, a diferencia del plan de la Noria, que continúa con el principio de la no reelección, ¿sí? De que un presidente tiene que tener un solo mandato y después esperar que otro cumpla un mandato y después postularse. Pero a diferencia de la Noria, esa idea de la no reelección se extiende a nivel municipal. ¿Sí? En la Noria era para presidente nada más, y acá está hablando de gobernadores y demás. Y eso trajo mucho apoyo del campesinado, un campesinado que estaba cansado del mismo tipo que gobernaba a nivel municipal, y por lo tanto terminaban de apoyar la figura de Díaz. Sin embargo, Díaz vuelve a perder, esta vez contra Lerdo, ¿sí? Contra el ejército de Lerdo, el ejército nacional, en las batallas de Oaxaca y de Guacamole. Y Lerdo se confió de que Díaz ya estaba, y la fuerza de Díaz ya estaba dominadas, y convoca elecciones, ¿no? Pero en realidad la rebelión impulsada por Porfirio Díaz se siguió propagando, no quedó ahí. Y acá viene el gran problema que se va a encontrar Lerdo. En las elecciones, en las nuevas elecciones, va a ganar Lerdo, pero José María Iglesias, quien era el presidente del Tribunal Supremo, termina acusando a Lerdo de fraude electoral. Es decir, Lerdo se encuentra ahora con una doble presión, con una doble confrontación. Externa con la figura de Díaz, ¿no? Y peor todavía, interna con la figura de Iglesias. Lerdo termina renunciando y se termina exiliando de México, directamente porque no iba a poder hacer frente a un problema interno y externo, ¿sí? Iglesias no era uno más, como dijimos, según la Constitución Nacional de México, el presidente del Tribunal Supremo era quien tenía la autoridad para reemplazar al presidente en el caso en que fuese. En este caso, si renuncia Lerdo, Iglesias iba a ocupar ese cargo, ¿no? Entonces, cuando asume Iglesias como presidente provisorio, Díaz le propone reconocer a Iglesias como presidente provisorio, si Iglesias primero lo reconocía como jefe del nuevo ejército, ¿sí? A Díaz, y convocaba rápidamente a elecciones. Iglesias se niega, ¿sí? Y termina siendo aplastado por la fuerza de Díaz, ¿no? Y Díaz en realidad ocupa el poder en el 76, pero termina en elecciones en 1877, esperen que dejo de compartir acá, ahí está. Termina en 1877, termina transformándose en el nuevo presidente de México, ¿no? Y acá comienza lo que nosotros conocemos como el porfiriato. O sea, a partir de acá comienza lo que es el porfiriato, que es lo que nosotros vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? La clase que viene, para no abrumarnos demasiado,
prefiero que directamente la clase que viene veamos lo que es el porfiriato con el mismo texto, con el texto de Camps. ¿Sí? No voy a subir el texto de Bernard, que trata sobre la cuestión de nativa en México, ¿sí? Durante el porfiriato y demás, no lo voy a subir porque va a complejizar demasiado las cosas, ¿sí? Bueno, lo que vamos a entrar es en lo que se va a ir transformando en una de las primeras dictaduras de América Latina, claramente, que es el porfiriato, ¿sí? En una de las primeras dictaduras que tiene América Latina, un tipo de dictadura vitalicia porque gobierna más de 30 años, está en el poder este tipo. Así que, bien, pregunta que tengan, que quieran hacer. Yo ya la hice, gracias, profe. ¿Puedo, profe? Sí, Mariana, sí, sí, sí. Cuando usted hablaba de la gestión del Lerdo, ¿sí? Sí. Cuando hablábamos de la economía, del crecimiento que se había dado, ¿esa economía también estaba vinculada con una dependencia hacia los Estados Unidos? Porque Sí. en una parte del texto había una parte que él decía que tenía una visión ambigua sobre las vías del tren. Ahora usted explicó si eran el sentido, eso no lo había entendido yo, si era el sentido, o sea, de abajo hacia arriba o de oeste hacia este, eso no lo había entendido. Pero esa situación ambigua que tenía era ¿por qué? Porque pensar que por ahí al extender las vías del tren en los Estados Unidos podían avanzar quizás sobre el territorio mexicano. No, no, justamente la mirada ambigua que tiene Sebastián de Lerdo tiene que ver con, vos nombraste dijiste una palabra muy bien, una dependencia económica, ¿no? América Latina estaba habituada desde que eran colonia hasta sus independencias y en las primeras décadas de independencia estaba habituado a lo que es los poderes económicos europeos, ¿sí? Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Países Bajos. Estados Unidos comienza a asomar como potencia. Estados Unidos es una potencia que comienza a asomar a partir de la década del 20, 1823, a partir de la doctrina Monroe y demás. Pero en México y en América Central, en la parte del Caribe, tuvo una influencia muy importante ya hacia mediados del siglo XIX. Entonces esa mirada ambigua que tenía justamente Lerdo tenía que ver con a qué México, ¿no? ¿A qué nos dirigimos económicamente? La relación económica de México siempre fue mucho más fluida con Estados Unidos que con los países europeos. Es más, las principales inversiones extranjeras eran norteamericanas antes que británica y antes que francesa. Cosa al revés que pasaba en América del Sur, por ejemplo. En América del Sur, la presencia británica y francesa fundamentalmente seguía siendo una presencia económica muy, muy importante. Los ferrocarriles, por ejemplo, acá, si no son británicos, son franceses, si no son franceses, son alemanes. Y hasta ahí queda. Acá, justamente en América del Sur, recién a partir de 1920, a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En el 18 y los años que siguieron, a partir de ahí Estados Unidos va a tener una mayor influencia en América del Sur. Pero en el caso puntual de México, y esa mirada ambigua tiene que ver con, bueno, cuál es el núcleo o el centro financiero, económico para poder negociar. ¿Sí? Esa es la mirada ambigua que tenía Sebastián Lerdo y que tenía mucha de esa ley liberal mexicana. De hecho, los liberales van a tener una, pero muy buena relación con Estados Unidos. Benito Juárez, Sebastián Lerdo van a tener una muy buena relación. Cosa que Porfirio Díaz, en su principio, lo vamos a ver cuando lo veamos, ¿no? En la clase que viene, pero en su principio, Estados Unidos no lo va a reconocer a Porfirio Díaz. No lo va a reconocer, se va a oponer y demás, y después, bueno, lo va a terminar reconociendo, y cuando las cosas se pongan más caldeadas para alrededor de 1910, antes de la Revolución, le va a soltar la mano y le va a dar la espalda, ¿sí? Y el tema del ferrocarril tiene que ver justamente con, ¿no? Cuando decimos si el tendido del ferrocarril iba
de oeste a este tiene que ver si está dirigido a Europa, ¿sí? Al océano y se va para Europa, o si va directamente de sur a norte y tiene justamente la conexión con Estados Unidos, ¿no? Y era todo un tema de discusión, que ahí tiene que ver también mucho los intereses, porque convengamos de que Estados Unidos tampoco le compraba todo a México. Entonces, la clase alta, los hacendados o lo que fuese, que producían aquellos productos que requería Estados Unidos y estaban haciendo fuerza para que se comercialice y el tren vaya para Estados Unidos. Los otros que producían lo que demandaba Europa y no, hacerlo para este lado. Entonces entró en ese conflicto. Lo que no supo Lerdo justamente fue llevar esa especie de equilibrio y ponerse muy rígido con determinados sectores. La iglesia seguía teniendo mucho poder en México. Nosotros quizás desde esta parte de América, de Argentina, no tenemos una memoria de la iglesia con tanto poder, ¿sí? Con tanto poder. Porque hasta incluso en la América colonial, en la parte del Río de la Plata, la iglesia no se caracterizó como se caracterizó en otras regiones, como en Lima, como bueno, ni que hablar en México, ¿no? Claro, el texto se menciona algo así como que la empresa, la iglesia cumplió un rol de prestamista. Claro, tal cual, porque era un poder económico muy importante, hasta el punto de ser prestamista, sin ninguna duda. Y algo más que me surgió la duda. Ellos hablaban de que las tierras de la iglesia se expropiaron y que eso fue beneficio De los para la terratenientes. gente adinerada, claro, los Sí. terratenientes. ¿Y por qué, yo digo, ¿no? Si ya había un malestar en el campesinado, no surge por ahí ese germen revolucionario que sí se dio hacia 1810, por ejemplo? Bueno, claramente no surgió antes, según el texto, según la mirada de Sí, Camps, no surgió antes por lo que proponía como imagen política, como figura popular, Benito Juárez. claro, porque Juárez supuestamente surgía de sus mismas bases, ¿no? O sea, Juárez tenía el tenía, apoyo en el campesinado. tal cual, Juárez tenía el mismo origen de una familia muy humilde que con mucho esfuerzo había podido que su hijo estudie y se transforme en abogado, algo que era inusual en esos tiempos. Y las poblaciones nativas siempre estaban con la esperanza de que en algún momento Juárez iba a recordar de que se iba a acordar de ellos, de su origen, de su pertenencia, pero obviamente que no solamente eso no llegó, sino que los mismos campesinos nativos se empezaron a levantar en la presidencia de Juárez, porque los levantamientos del campesinado fueron muy, muy importantes, muchísimo más en la época de Juárez que en la época de Lerdo, de Sebastián de Lerdo, fueron muchísimo más, con esas particularidades, pero en todo México estuvieron esos levantamientos, ¿no? A uno se podría preguntar, bueno, pero ¿por qué Juárez no llevó un poco de política en beneficio de los más desprotegidos, ¿no? Es decir, bueno, eh, no te damos más tierras, pero por lo menos te aseguramos que las tierras comunales no pierdan en extensión. Bueno, no lo hacía por la clara idea de que los otros dos sectores, los hacendados, la clase alta y la clase media, estaban permanentemente mirando ese tipo de política que podía llevar adelante Juárez. Dicho de otra manera, lo que le permitió a Juárez evitar un golpe por parte de la clase alta y la clase media, la clase alta sola, fue justamente llevar una política antipopular, siendo un tipo muy popular, una figura de la política muy popular. ¿Sí? Fue lo que le permitió. Pero bueno, eso tuvo obviamente sus consecuencias con los levantamientos campesinos y demás. ¿Sí? De hecho, el campesinado estaba tan indignado que se terminan asociando y vinculando a la iglesia, ¿no? Empiezan a ver a Juárez como un enemigo y se terminan, o hasta incluso con el mismo Díaz, con el mismo Porfirio Díaz, lo terminan apoyando en este segundo plan, y que después de día, lo veremos en la clase que viene, pero la población nativa va a sufrir muchísimo bajo las presidencias